Buenas tardes desde Perú. Vamos a dar inicio al panel 14 titulado El derecho humano a la vida familiar y su conciliación con la vida profesional. Agradecemos la participación de los doctores María Sol Herraiz Martín, Caterina Guidi Mogia, Puy Abril Larrainzar y Rafael Santamaría D'Angelo. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Rafael Santamaría D'Angelo, quien nos hará el honor de moderar el panel. El doctor Santamaría D'Angelo es profesor principal y exdecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Mis primeras palabras son de agradecimiento por la organización de este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo denominado Derechos Humanos en el ámbito del trabajo. Quiero también agradecer al doctor Jorge Luis Collantes González, a la Academia Peruana de Derecho y al Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid. Para mí es una alegría y un honor poder compartir con ustedes este panel 14 denominado El derecho humano a la vida familiar y su conciliación con la vida familiar. Y hacerlo con tres prestigiosas juristas. Aquí estamos integrando desde Chile, desde España y también desde Perú. Ahora yo estoy viviendo en Roma, Italia, o sea que estamos integrando ahí una comunidad muy interesante a nivel latinoamericano y me permito ahora presentar a cada una de ellas para que luego cada una haga su exposición. La doctora María Sol Herraiz Martín, ella es profesora titular de Derecho del Trabajo desde el año 2002. Ha centrado su actividad investigadora en relación laboral individual y colectiva del derecho del trabajo. Si bien las materias que ha sido objeto de mayor estudio son el salario, la conciliación de la vida familiar y laboral, también la sucesión de la empresa, los contratos, la jubilación, el despido. Eh, Ella también sobre estas materias ha desarrollado muchas publicaciones. También ha tenido una trayectoria muy interesante a nivel de exposiciones a nivel internacional, pasantías en la Universidad Sapienza, la Universidad París II, también en la Universidad de Lisboa. Ella ha ocupado cargo de gestión también en su trayectoria profesional desde el año 2001 hasta el año 2019, donde ha tenido gestión académica en la Universidad Carlos III de Madrid. Y me permito ahora presentar a la doctora Caterina Guidi Mogia. Ella es magíster en Derecho con mención en Derecho Privado de la Universidad de Chile, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Adolfo Ibáñez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus principales áreas de trabajo son derecho laboral y la seguridad social. Es autora de los libros Teletrabajo, Trabajo a Distancia y Nuevas Fronteras de Organización, el año 2023, La tutela de derechos fundamentales en el derecho de trabajo del año 2020, Manual de Contrato de Trabajo, ambos en coautoría con el profesor Sergio Gamonal Contreras, y de Bioética, SIDA y Derecho del Trabajo del año 2012. Finalmente, me permito presentar a la doctora Puy Abril Larrainzar. Ella es socia de la firma Labormeters, abogado, es doctora en Derecho de Trabajo, premio extraordinario y profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos. A lo largo de su trayectoria profesional ha compartido las tareas de investigación y docencia con el asesoramiento laboral a empresas de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Su campo de mayor expertise dentro del derecho de trabajo se centra en asuntos colectivos, básicamente negociación colectiva, conflictos colectivos y el área de no discriminación por igualdad y diversidad. En ese sentido, me permito ahora darle la palabra a la doctora María Sol, María Sol Herraiz, quien nos va a hablar sobre los nuevos permisos remunerados, medidas legislativas que requieren con urgencia intervención judicial. Adelante, Marisol. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tus palabras, por tu presentación. Y tengo que agradecer, en primer lugar, a la Real Academia Peruana de Derecho que haya contado conmigo para este congreso y especialmente también al Instituto Francisco de Vitoria y, por supuesto, al profesor Fernández Liesa, que es amigo desde hace muchos años y es una persona a la que admiro no solo profesional, sino también personalmente. Tengo que agradecer también a Jorge Luis Collantes el trabajo que está haciendo en silencio, pero que nos permite pues, que este congreso sea exitoso, como estamos viendo.
Y bueno, pues voy a empezar a intentar ajustarme al tiempo que me habéis dicho. Cuando me comentasteis que mi exposición pertenecía al panel de conciliación, la verdad es que me alegré mucho porque la conciliación pues la he trabajado en distintos momentos de mi trayectoria profesional y es algo que me agrada especialmente. Sí es cierto que cuando me dijisteis son 10 minutos, dije, ¿qué puedo? Me eché las manos a la cabeza, dije, ¿qué puedo contar yo solamente en 10 minutos? ¿No? Con tanto como tenemos además tantas medidas legislativas, tantas herramientas, sobre todo a partir del año 2019. Entonces, bueno, yo sin ser ambiciosa dije, voy a hablar de los nuevos permisos remunerados, como ha comentado Rafael. No sé si me va a dar tiempo a hablar de los nuevos permisos, hasta incluso el no remunerado, que es el parental, pero que bueno, que es un tema de interés con muchos interrogantes abiertos y si me da tiempo, pues sí me gustaría abordarlo. Sí es cierto que lo voy a exponer desde el punto de vista también de la intervención judicial o jurisprudencial, porque esta legislación, no sé exactamente por qué motivo, en ocasiones por técnica legislativa un poquito defectuosa, por la ambigüedad, pues requiere urgentemente de la participación, de la intervención o de la creación jurisprudencial para poderse aplicar de forma correcta. Como este congreso es internacional y tenemos personas que están conectadas y a lo mejor tampoco conocen mucho cómo está en esta materia el derecho europeo, sí tengo que comentar que bueno, pues en el año 2019 se aprobó la directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional el 20 de junio del año 2019, pero es verdad que nosotros ya habíamos empezado a legislar a favor de la conciliación y, por supuesto, siempre transitando la corresponsabilidad con el Real Decreto Ley 6/2019, que entró en vigor en marzo de 2019, antes incluso que que estuviera vigente la directiva comunitaria del año 2019. Ahí, desde luego, aparecieron unas medidas legislativas que son realmente interesantes y entre ellas yo voy a destacar la adaptación de jornada, que va a ser también explicada por la profesora Puy Abril, tiene tantos interrogantes también, es muy interesante, ¿no? Y de ahí su procedencia. Luego yo en los permisos, pues principalmente me tengo que centrar, son todo normas muy novedosas, me tengo que centrar en el Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio del año 23. Y también tocaré, creo, si llego al permiso no remunerado parental, el Real Decreto Ley 2/2024, de 21 de mayo, es todo muy reciente. Bueno, pues comenzando por el permiso retribuido. Los permisos están regulados en el Estatuto de los Trabajadores en España en un artículo, que es el artículo 37. Entonces, todos estos permisos que yo voy a comentar, ¿vale? Con una especial reflexión en cuanto a los interrogantes y la jurisprudencia que tenemos hasta el día de hoy, sí es verdad que estos son retribuidos los del artículo 37, pero si me da tiempo a entrar en el no retribuido parental, ese permiso está regulado dentro de las suspensiones de contrato de trabajo, es decir, es un permiso que no está remunerado y así se regula en el Estatuto de los Trabajadores, aunque la directiva nos diga que tiene que ser remunerado en un mínimo de 2 meses. Bueno, pues comenzando con el primer permiso, el permiso de lactancia, que se regula en el 37.4 del Estatuto, es un permiso que está dirigido tanto a trabajador como a trabajadora. Ambos progenitores, es intransferible, ¿vale? Y consiste en la ausencia del trabajo de 1 hora. ¿Cómo se organiza esa hora? Para para niños hasta 9 meses. Se puede ampliar hasta 12 meses, ¿vale? Esto también fue la reforma de la conciliación del año 2019 hacia la corresponsabilidad. Si los dos progenitores ejercen este derecho con la misma duración, ¿vale? Y con el mismo régimen hasta los 12 meses. Pero si bien de los 9 a los 12 meses hay la retribución, ¿vale? Hay la retribución si se la retribución si se elimina, ¿vale? ¿Cómo se puede organizar este permiso? Pues hay 3 formas. Un año, ¿vale? Una hora dividida en 2 fracciones, ¿vale? Ya no es necesario, por supuesto, que sea una de mañana y otra de tarde, como en la ley de 1900, que es donde nace este permiso por lactancia, pero sí es verdad que tenía poco sentido hasta ahora que en el año 2021 tuviera que fraccionarse 1 hora en 2 partes, ¿no?
La otra opción de organizar este permiso es reduciendo 1 hora la jornada laboral. Y la tercera, nueva, bueno, nueva entre comillas, porque ya con la ley de igualdad del año 2007 se abrió la puerta a la posibilidad de acumular estas horas, ¿vale? De acumularla, pero estaba a expensas de la luz verde de la negociación colectiva. El convenio colectivo tenía que habilitar para que estas horas se pudieran acumular. A partir de este año, ¿vale? Con la reforma que yo he comentado del Real Decreto Ley 2/2024, esto no es necesario, ¿vale? No es necesario, por tanto, que el convenio colectivo regule esta posibilidad. ¿Cuál es el interrogante que nos surge aquí, que al final tiene que intervenir también la jurisprudencia, como he dicho en el inicio de mi intervención? Pues cómo calcular esas horas, no cómo hacer el cálculo de esa acumulación. Para eso tenemos también como referencia la sentencia del Supremo de 21 de noviembre del año 2023. No puedo entrar ahora en cómo se debe calcular, pero tenemos ya ahí la ayuda también de la jurisprudencia. Y dejando este permiso y entrando en lo que se ha venido llamando tradicionalmente las licencias o interrupciones no periódicas, ahí tenemos también novedades. Novedades porque, vamos a ver, empezando por el matrimonio. El permiso por matrimonio, ahí la duración ha seguido siendo la misma, 15 días naturales. Es verdad que se ha extendido a las parejas de hecho, que antes no era posible. ¿Qué interrogantes nos suelen surgir aquí? Bueno, y si los mismos integrantes deciden primero registrarse como pareja de hecho y a continuación casarse, este periodo se acumula, pues también la jurisprudencia se ha pronunciado a este respecto. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 11 de junio de 2015, dijo que no era posible si los integrantes eran los mismos, cosa que yo personalmente no comparto, porque si son actos distintos y la ley no lo prohíbe, pues tampoco entiendo el por qué no. Pero bueno, esta es la doctrina judicial que tenemos a este respecto. En cuanto a accidente, intervención, accidente de enfermedad grave, intervención que no necesite hospitalización, pero sí un descanso domiciliario, aquí sí se ha aumentado el periodo de tiempo, se ha pasado de 2 a 5 días y se ha aumentado también, ¿vale? Se ha extendido los sujetos causantes. ¿Cómo se ha extendido? Bueno, pues se ha extendido a la pareja de hecho, a los familiares de la pareja de hecho hasta 2º grado de consanguinidad y también a los convivientes. Es verdad que esto es nuevo. ¿Qué es lo que exige en cuanto a la convivencia a la ley? Pues no exige nada, no se requiere ninguna duración, no se requiere ningún requisito, únicamente la necesidad de cuidado efectivo, que eso sí lo regula la ley, ¿vale? Nada más. En cuanto al cuidado efectivo, tampoco exige la ley probar que haya, por ejemplo, otra persona que esté disponible para cuidar o atender a esa persona que está hospitalizada o que necesita reposo domiciliario. Y en cuanto al reposo domiciliario, aunque no haya hospitalización, también ha ratificado, en este caso la Audiencia Nacional, el 24 de julio de este mismo año, que es posible, por supuesto que es posible, aunque no haya hospitalización. ¿Esto qué quiere decir? Pues a sensu contrario, se entiende que no continuará este permiso cuando la persona que lo cause no precise ese reposo domiciliario. ¿Y cómo son estos días? ¿Son hábiles o son naturales? Bueno, también la jurisprudencia se ha pronunciado. Como veis, la intervención jurisprudencial es que es urgente, es necesaria en estos casos, ¿no? Entonces, la Audiencia Nacional en enero, el 25 de enero de este mismo año, se ha pronunciado diciendo que deben ser considerados hábiles, ¿vale? Muy recientemente, el 12 de septiembre de este mismo año, la Audiencia Nacional también ha afirmado que esos 5 días hábiles no tienen por qué ser consecutivos, ¿vale? Pueden ser días alternos. No se exige que se disfruten de forma consecutiva. La tercera licencia o ese tercer permiso que nos falta, que es el de fallecimiento, la duración no cambia, son 2 días o 4 si tiene que haber desplazamiento. Aquí los sujetos causantes, pues es curioso porque aquí, yo leyendo el artículo, el cónyuge, la pareja de hecho, efectivamente se hace extensivo a la pareja de hecho, pero aquí sin embargo no se hace extensivo este permiso, el disfrute de este permiso a los parientes, ¿vale? A los familiares consanguíneos de esa pareja de hecho, tampoco a los convivientes. Mientras que en el supuesto de la enfermedad y en el supuesto de accidente ya hemos visto que sí.
A ver, rápidamente, pasando al tercer permiso, que es el permiso por, bueno, los permisos o licencias los he agrupado los he sistematizado en una segunda parte. Esta tercera parte va dedicada al permiso por fuerza mayor, regulado, como he dicho, también en el artículo 37, esta vez en el apartado 9. Este permiso por fuerza mayor es, desde luego, una transposición de la directiva del año 2019 con la que he comenzado mi intervención. Y este precepto lo que nos dice, para aquellos que no conozcan nuestra legislación, es que los trabajadores y las trabajadoras van a poder ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor. Es decir, cuando haya motivos familiares urgentes, ¿vale? Familiares, que además aquí es curioso porque no nos especifica qué familiares. Entonces, la legislación unas veces nos dice unos familiares, otras veces otro, en ocasiones es que no hace referencia siquiera a qué tipo, a qué nivel de familiares, ¿no? El tío, el primo puede ser cualquiera. Sí es verdad que dice que el accidente o la enfermedad tienen que ser y tienen que requerir una presencia indispensable del trabajador o de la trabajadora. El artículo nos sigue diciendo que estas personas trabajadoras van a tener derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia hasta un máximo de 4 días, ¿vale? 4 días al año. Es decir, esto ya nos está diciendo la propia legislación que se puede utilizar este permiso por horas hasta que sumen 4 días. ¿Qué otros interrogantes, aparte de estos que he comentado, qué otras reflexiones se puede hacer? Bueno, pues esta indispensable presencia, pues tampoco se entiende dónde está la indispensabilidad. Es decir, yo creo que al final aquí la casuística otra vez va a tener que intervenir, la casuística en manos de los tribunales, ¿no? Sí es verdad que aquí la cuestión más importante, el interrogante quizá más notable es si este permiso tiene que remunerarse o no. Ya he adelantado que la directiva no exige que sea remunerado, pero sí es verdad que el precepto yo os lo he leído prácticamente y dice que se establecerá la retribución conforme a lo establecido en convenio o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si la negociación colectiva no recoge que este permiso sea retribuido, la persona trabajadora se queda sin retribución. Bueno, pues nuevamente la intervención jurisprudencial. La Audiencia Nacional en febrero de este año se ha tenido que pronunciar y lo ha hecho a través de la sentencia de 13 de febrero. Unos sólidos argumentos de tipo histórico, sistemático, sociológico, porque llega a decir, a ver, si esto no es retribuido y tenemos estadísticas que son mayoritariamente mujeres quienes disfrutan de este permiso, la ecuación es fácil, estamos incurriendo de nuevo en una discriminación calificada de indirecta. Entonces, la Audiencia Nacional, desde luego, ha advertido y ha afirmado que este permiso por fuerza mayor genera derecho a retribución sin necesidad de que la negociación colectiva lo recoja. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero, Rafael, ¿me permites entrar de puntillas en el permiso parental? Sí, un minuto nomás para terminar, Un Rocío. minuto me he dejado, vea, termino. Este permiso parental, a ver, también lo recojo, he dicho que está regulado en la parte de suspensión, no de permisos, y es para cuidado de hija o hijo, ¿vale? O de acogido a partir de 1 año, pero hasta que cumplen 8 años. ¿Cuál es el periodo de permiso del permiso parental? Hasta 8 semanas, ¿vale? Estas 8 semanas pueden ser continuas, pueden ser discontinuas, pueden ser a tiempo completo, a tiempo parcial, y lo único que exige la ley es que se comunique al trabajador con una antelación de 10 días. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues el problema que tenemos es que la directiva de 2019 dice claramente que tienen que ser 4 meses y nosotros tenemos 8 semanas reguladas. Y de esos 4 meses, 2 meses tienen que ser retribuidos y nosotros lo tenemos como permiso no retribuido. ¿Cómo lo salva esto? ¿Cómo se ha salvado esto? Bueno, pues a través de la cláusula pasarela que existe, que está regulada en la propia directiva, dice que los derechos pues al final no tienen que ser exactamente los mismos, ¿no? Que lo que sirve realmente es que el trabajador se le garantice al trabajador la misma protección que a nivel europeo, que la directiva, pero no tienes que ser exactamente la misma, ¿vale? Sí que se le garantice que por lo tanto nosotros, es cierto, bueno, ahora lo vamos a ver con el permiso de padres o progenitores diferentes a la madre biológica, tenemos una regulación de excedencia por cuidado de menores y familiares realmente interesante. Tenemos unas reducciones de jornada también
que merecería la pena haber dedicado también otro pequeño espacio de tiempo, entonces por ahí queda compensado. El problema es la retribución, porque claro, la retribución, cómo se quiere compensar la retribución o cómo se ha intentado compensar? Bueno, con esta cláusula pasarela de la directiva, es cierto que, vamos a ver, en la directiva el permiso para padres es de 10 días, nada más, y nosotros lo tenemos regulado con 16 semanas desde el 1 de enero del año 2021. Ujú. Entonces, ahí las cuentas salen claras, porque evidentemente se cubre la exigencia del permiso parental en el caso de la paternidad, diferentes en el caso de la maternidad, y ya termino. ¿Por qué? Porque en la maternidad en España tenemos una suspensión del contrato, un permiso de 16 semanas. La directiva dice un mínimo de 14. Nos sobran 2. ¿Dónde ganamos ahí días o semanas? Bueno, pues se pensó con la reforma del decreto ley, del Real Decreto Ley 2/24 de 21 de mayo, que esto había que sumar esos permisos, ese permiso con el que he empezado mi intervención de lactancia, esa acumulación de lactancia, se sumaba a las 2 semanas y se llegaba a esos 2 meses que había que retribuir. Pero resulta que no se llega. El legislador desaprovechó una oportunidad buena, que era haber fijado unos días hábiles por lactancia, de acumulación por lactancia. De esa forma, pues había cubierto esa exigencia, ¿no? de ese permiso parental, pero realmente no ha sido así. Entonces, el plazo que teníamos para transponer la directiva se nos ha terminado el 2 de agosto de este mismo año y veremos qué se hace a partir de ahora, porque no puede afirmarse realmente que se cumpla la exigencia de la directiva. Ya está, no sé si me he pasado mucho de tiempo. Gracias por el vuestro y Gracias. hoy luego quedo a vuestra disposición para las cuestiones que os haya suscitado alguna duda. Gracias. Muchas gracias, María Sol. Tengo el gusto ahora de dar la palabra a la doctora Caterina Guidi Moya, quien nos va a hablar sobre la ley de la conciliación de la vida familiar chilena en el contexto del teletrabajo. Adelante, Caterina, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. La verdad que estoy muy contenta de estar acá y también de compartir el panel con todos ustedes. ¿A qué me voy a referir en esta exposición? Básicamente a las principales modificaciones y desafíos que plantea justamente la entrada en vigor de una ley que en el caso chileno es la ley 21.645, que va a modificar el Código del Trabajo chileno en materia de protección a la maternidad, paternidad y vida familiar, y que en este contexto va a regular un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo. Voy a describir someramente ciertos principios que incorpora esta ley y también ciertos derechos que consagra. Y en la medida que vaya haciendo esa descripción, también voy a ir viendo si efectivamente esta ley ha sido capaz o no de abordar los desafíos que se han planteado en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Solamente 2 consideraciones preliminares a modo de contexto. Hay un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas de mayo del año pasado que establece que en el caso chileno la participación laboral femenina fue de un 50,8% frente a un 70,2% de los hombres. Entonces habría una brecha de 19,4 puntos porcentuales. De esta brecha, las mujeres señalan que, un 33% de las mujeres señalan que una de las razones fundamentales es justamente las responsabilidades familiares permanentes que tienen y que impiden que puedan participar en el mercado laboral. Eso en comparación a un 2,9% de los hombres que dieron esa misma respuesta. ¿Qué es lo que evidencia este estudio? Que el modelo tradicional de mujer cuidadora y hombre proveedor sigue vigente, ¿no es cierto?, en el caso chileno, lo que se aleja en definitiva del objetivo de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por otro lado, a modo de contexto, hay que tener presente que el teletrabajo ha sido visto como una forma para mejorar la conciliación entre la vida familiar y laboral, pero la verdad es que hay que tener presente también que no es una medida conciliadora en sí misma. Requiere necesariamente, ¿no es cierto?, que esto se promueva bajo el prisma de la corresponsabilidad parental. Y en ese contexto, padres y madres tienen que participar de manera equitativa en el cuidado y crianza de los hijos. Porque de lo contrario, en el fondo, lo que hace el teletrabajo es terminar reforzando el rol de cuidadora a las mujeres.
¿Qué pasó en el año 2020 en el contexto de la pandemia? Se dictó una ley que reguló sistemáticamente en Chile el trabajo a distancia y teletrabajo, y entre los objetivos de la ley se planteó que esta buscaba que se incorporaran al mercado laboral aquellas personas que por distintas razones no habían podido incorporarse, como por ejemplo las madres o los padres que tuvieran a su cuidado hijos, ¿no es cierto?, u otros adultos enfermos o de edad avanzada. Pero la verdad es que esta ley no avanzó en la corresponsabilidad parental, y la verdad es que muchos estudios que se realizaron en ese momento constataron que esa ley lo que hizo fue perpetuar el sesgo de género y profundizó el rol de cuidadora. Y ahí se dictó el año pasado esta ley 21.645 que yo les comentaba, que entró en vigencia en enero de este año en Chile, y lo que busca esta ley, dentro de su historia legislativa, ¿no es cierto?, es fortalecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como una forma de avanzar en el trabajo decente con enfoque en derechos humanos según los lineamientos de la OIT. Y en ese contexto incorpora una serie de principios que vamos a ver que se cumplen solamente en alguna medida. Un principio es el de parentalidad positiva, que en el fondo hace alusión a que ambos padres, ambos adultos responsables, tienen que ser capaces de cuidar, proteger, educar a sus hijos, y eso en el fondo trata de evitar que las mujeres sean sindicadas como las responsables exclusivas del cuidado. Después incluye el principio de corresponsabilidad social, que en definitiva establece que la sociedad debe participar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y esto implica que se repartan las responsabilidades entre los hogares, el mercado y el Estado. De hecho, ¿no es cierto?, se enfatiza en que no solamente se tienen que incluir políticas estatales, sino que también los empleadores tienen que asegurar a sus trabajadores que tengan responsabilidades familiares, que tengan horarios de trabajo predecibles o flexibles para que efectivamente puedan lograr ese equilibrio, ¿ya? Y eso además implica que el Estado garantice las labores de cuidado como un derecho garantizado. Y por otra parte hay un principio de protección a la maternidad y paternidad que se remite en primer lugar al convenio 183 de la OIT, que solamente se refiere a la maternidad. Pero la verdad es que otros instrumentos más modernos de la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han indicado que el Estado además tiene que activar políticas que incentiven la participación de los hombres en las actividades de cuidado, como por ejemplo licencias de parentalidad remuneradas, ¿no es cierto?, de duración adecuada, etcétera, para que en definitiva haya una efectiva corresponsabilidad. De hecho, en palabras de Claudia Goldin, que es el Premio Nobel de Economía del año pasado, ¿no es cierto?, medidas como esta podrían perfectamente evitar que se siga penalizando la maternidad. ¿Cuál es el derecho que se consagra en el contexto del trabajo a distancia o teletrabajo? Que los trabajadores o las trabajadoras puedan cumplir todo parte de su jornada diaria o semanal a través de estas modalidades no presenciales de prestación de servicio, obviamente que siempre que la naturaleza de las funciones lo permita. Los titulares son trabajadores o trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, que tengan a su cuidado una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida en estas hipótesis, y que además no reciba remuneración por estos cuidados. Entonces, una primera virtud de esta ley, ya vamos a ver las deficiencias a continuación, es que en definitiva se acerca a la figura de cuidador universal porque establece que tanto hombres como mujeres son titulares directos de este derecho. Y acá vienen algunas de sus deficiencias. Dice que no se va a aplicar a aquellos que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, apoderados o agentes. Y la verdad es que esto puede impactar el trabajo de la mujer, porque en general en Chile los trabajos de mayor responsabilidad son desarrollados por trabajadores de sexo masculino. Y por consiguiente, en esas hipótesis van a ser finalmente las mujeres trabajadoras quienes van a ejercer este derecho. Y eso obviamente se vincula con ciertos aspectos de los estudios de género, como los techos de cristal, la división sexual del trabajo, discriminaciones indirectas, etc. Acá la forma en que funciona este permiso es presentando, ¿no es cierto?, una solicitud con 30 días de anterioridad a su ejercicio, junto con los documentos que acrediten, ¿no es cierto?, la calidad de cuidador o cuidadora, y en el fondo se hace una propuesta al empleador. ¿Qué es lo que hace el empleador? Le tiene que dar respuesta al trabajador o trabajadora dentro de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo ofrecer una fórmula alternativa o rechazar la propuesta. ¿Cuáles son las justificaciones para rechazar la propuesta? Que en definitiva la naturaleza de las funciones no permita esta modalidad. Y la legislación da algunos ejemplos.
labores que requieren atención presencial de público, que por necesidades organizativas sean requeridas para la realización de servicios de otros trabajadores, atención de servicios de urgencia, guardias similares, etcétera. Y además agrega otras que tienen que ver con la falta de conectividad o bien con que no se cumplan las condiciones de seguridad y salud adecuadas. ¿Ya? ¿Cuál es otra de las principales deficiencias de esta ley? Que en definitiva, ¿no es cierto?, podría haber un rechazo infundado por parte del empleador, básicamente tomando en consideración que la numeración que establece esta norma no es taxativa y además esta ley no contempla mecanismos específicos de reclamo. Ya, obviamente que por tratarse de excepciones, ¿no es cierto?, tiene que tener una interpretación restrictiva y pro operario, ¿no es cierto?, y la fiscalización corresponderá al organismo administrativo competente. Pero la verdad es que, en definitiva, esto obsta a su ejercicio efectivo. Bueno, y además de eso, simplemente mencionarles que hay otros derechos como el uso preferente del feriado legal durante el periodo de vacaciones establecido por el Ministerio de Educación por sobre otros trabajadores o trabajadoras que no tengan estas obligaciones. Y en este contexto se habla de un derecho preferente, por lo tanto pareciera ser una recomendación que se hace al empleador, ¿ya? Y además se incorpora el derecho a que se modifiquen transitoriamente los turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal durante el periodo de vacaciones, ¿no es cierto?, siempre que la naturaleza las funciona, lo permita, y la empresa funcione en un horario compatible con esta modificación de los turnos o de la distribución de la jornada de trabajo. Acá también se requiere que el trabajador o trabajadora realice una propuesta al empleador. El empleador, presentando por supuesto los antecedentes que justifiquen su rol de cuidador o cuidadora, y el empleador también tiene que dar una respuesta a dicha solicitud. ¿Ya? Y por último, antes de unas breves palabras finales que me gustaría realizar, se establece un derecho a que las organizaciones sindicales puedan acordar con el empleador que durante el periodo de vacaciones definido por el Ministerio de Educación, las personas trabajadoras durante la vigencia de la relación laboral y que estén dentro de estas hipótesis que contempla la norma, puedan solicitar la reducción transitoria de su jornada laboral durante todo o parte de dicho periodo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema acá? Que la verdad es que en Chile hay bajas tasas de sindicalización, por consiguiente, es necesario que desde esa perspectiva se refuerce, ¿no es cierto?, el derecho colectivo para que en definitiva se puedan ejercer efectivamente estos derechos. Solo un par de palabras finales. Esta ley sin duda representa un avance significativo porque incluye estos principios de los cuales hablábamos, ¿no es cierto? Principio de parentalidad positiva, corresponsabilidad social, protección de la paternidad y de la maternidad. Y además incorpora nuevos derechos de conciliación que están en línea con estos principios que se incorporaron a la normativa, entendiendo que son titulares directos de los mismos las personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado, es decir, padre o madre. Y eso en definitiva nos permite avanzar hacia la figura del cuidador universal. Pero, por ejemplo, las excepciones que se contemplan, ¿no es cierto?, en la misma norma, la falta de medidas de reclamo que se hayan estructurado en base a la misma legislación, obstan a que en definitiva, ¿no es cierto?, sean ambos padres, padre o madre, quienes ejerzan este derecho, y vamos a ver que terminan acentuando el rol de cuidadora a la mujer, ¿ya? Eso además de aquellas deficiencias intrínsecas que tiene el teletrabajo y el trabajo a distancia, como por ejemplo la invasión de la privacidad, el incumplimiento del derecho a descanso, el perfeccionamiento del poder de control del empleador. Entonces, lo que falta acá, en el caso de la legislación nacional, es que se enfatice la corresponsabilidad social. Y acá yo les voy a leer una cita que en definitiva creo que sintetiza las críticas que he formulado. Dice: la clave para alcanzar la equidad de género estaría en hacer que los actuales patrones de vida de las mujeres se conviertan en la norma para todos. Las mujeres combinan la actividad de proveedoras con las de cuidado, aunque con grandes dificultades y esfuerzos. El Estado debe asegurar que los hombres hagan lo mismo al tiempo que rediseña las instituciones para que se eliminen las dificultades y el esfuerzo. En el fondo, de lo contrario, lo que sucede es que se va a correr el riesgo de intensificar estos roles de género y de seguir penalizando la maternidad. ¿Ya? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda después me la pueden formular. Gracias. Muchas gracias, Caterini. Y ahora nos toca escuchar a la doctora Puy Abril. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, profesor.
Bueno, por no comerme el tiempo, sí, reiterarme en todos los agradecimientos que han realizado mis predecesoras. Por supuesto, a todos los organizadores, a quienes han hecho posible este encuentro, al profesor Rafael Santamaría por moderar esta mesa y un honor estar con mis compañeras y, por supuesto, al profesor también Collantes, que ha hecho posible esto. Brevísimamente, a mí me toca hablar del derecho a la adaptación de jornada en España, pero en hacerlo en 10 minutos. Pues no sé si voy a contar mucho o voy a plantear, por lo menos, me conformo con que en estos 10 minutos que me comprometo a que sean, se entienda para quienes no están viviendo a lo mejor en el día a día del derecho del trabajo en España, qué es lo que está viviendo España, con el derecho, si me permiten, antidiscriminatorio o lo que es la no discriminación en España en los últimos años y cómo está el tema de la conciliación. Y creo que la adaptación de jornada es un buen ejemplo de ello. Miren, por resumir, en los últimos 3-4 años yo creo que más de 10 normas han impactado en el derecho del trabajo en el ámbito del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo o conciliación. Tuvimos un hito muy importante que fue la Ley 15/2022, que esa ya es una ley transversal que regula el derecho a la no discriminación, no solo por por sexo, por razón de sexo, sino que incorporó bueno, pues un montón de factores de discriminación a la ley que la ley española no había contemplado, como por ejemplo la enfermedad, condiciones de salud y un montón, y eso supuso un revuelo y fue el reconocimiento de legal de distintos tipos de discriminación, no solo directa o indirecta. Bien, esto ha ido acompañado de una evolución en la interpretación de las normas que no sé si está dando tiempo a madurar. Y en paralelo tenemos las empresas en España que hay que ir aplicando ese derecho y esa evolución. Y esto da como un poco cóctel molotov por qué el derecho a adaptación de jornada traigo o se trae hoy a exponer. Pues porque la interpretación y la aplicación de ese derecho está produciendo ciertas dicotomías, bueno, pues que en un encuentro como este, pues considero que merece la pena ser destacadas. No sé si puedo compartir, porque yo tengo que nadie se asuste, 2 slides y con 2 cuadros, nada más, pero simplemente voy a intentar a ver si puedo, si no, vamos a ver, voy a ver si puedo. Un segundín, porque quiero saber. Vamos a ver. No sé si ven la presentación. Sí, sí lo ¿Sí? vemos. Sí. Pero yo no sé por qué no puedo pasarla. A ver, sí. A ver ahora. ¿Ven ahora Sí, sí, el sí. marco normativo de la Sí, 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 directiva? sí. Bueno, simplemente por explicar brevemente qué medida es la que tiene España, ha ido evolucionando, reformándose, pero esta medida lleva tiempo, pero sí ha ido adaptándose conforme a estas normas que les estoy diciendo que se van produciendo y publicando en España. En realidad, de lo que se trata cuando hablamos del derecho a la adaptación de jornada es un derecho a solicitar no solo la duración, adaptación de la jornada, sino incluso de las formas de prestación de servicio, por ejemplo, del trabajo a distancia. Bueno, pues se regula en el 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y brevísimamente ese artículo, que ahora es enorme, directamente lo que se reconoce es el derecho a solicitar. No habla de un derecho absoluto de los trabajadores a poder imponer una adaptación de horario. Por ejemplo, imagínense en una empresa a turnos, lo que estamos hablando es que un trabajador pueda solicitar pues, la adscripción a un turno fijo o crear un turno distinto de la compañía que exista en la compañía. Ese artículo 34.8 remite a la negociación colectiva. En defecto de negociación colectiva, exige esa negociación individual en un máximo de 15 días.
y obliga a llevar a cabo una negociación efectiva y real y exige una justificación por ambas partes en términos de razonabilidad y proporcionalidad. Pero lejos de lo que estaba explicando la profesora Caterina en la norma chilena, que me ha encantado, cómo la norma por lo menos daba pistas. Oye, podremos solicitar algo, pero cuidado, la ley española lo deja ahí. Y eso significa, claro, que ¿cómo interpretamos eso? Que una empresa tenga que justificar que no concede una determinada adaptación de jornada, ¿significa que tiene que justificar que es imposible? ¿O tiene que justificar un perjuicio? ¿Cómo justifica? ¿Cómo acredita? ¿La negativa es ya de por sí constitutiva de una discriminación indirecta? ¿Qué estamos encontrando en los tribunales españoles? ¿Es un factor de discriminación en sí la propia conciliación? ¿Es discriminación en una perspectiva, desde una perspectiva de género, si me permiten? Bueno, aquí les apuntaba que simplemente lo que son las referencias en norma española, por ejemplo, ya a trabajadores de distinto sexo, pero eso quería destacar 3 cuestiones, por ejemplo, que está produciendo la norma española y la aplicación en España. Miren, la solución del conflicto del derecho a la adaptación de jornada tiene una modalidad procesal específica, que es el 139, y que, salvo excepciones, cuando lleva acumulado una acción de tutela de derechos fundamentales o en cuantías que se pidan daños y perjuicios, no admite recurso. Eso significa que estoy convencida que si pedimos estadísticas a los juzgados en España, se ha incrementado muchísimo la judicialización de estos asuntos. Pero el problema es que en ocasiones podemos hablar incluso de que estamos hablando de un conflicto jurídico, es decir, el juez español tiene que interpretar la norma o el juez español tiene que resolver un conflicto de interés. ¿En qué términos de justificación y razonabilidad cada caso en concreto? Es un debate que se está abriendo porque, lógicamente, cuando hay que aplicar la norma y en esa justificación que exige la ley, ¿dónde entran los parámetros de la justificación de un trabajador? ¿Qué se le puede exigir a un trabajador para alegar la imposibilidad o no? El segundo tipo de casuística o conflictos, problemática a las que nos encontramos sería a veces las dicotomías entre leyes. Y un ejemplo de ello es la Ley del Trabajo a Distancia de España, la Ley 10-2021, y el artículo 34.8. Porque el trabajo a distancia en España se caracteriza por la voluntariedad y la reversibilidad para ambas partes. Es decir, la ley del teletrabajo, del trabajo a distancia, reconoce abiertamente el principio de voluntariedad tanto para la empresa como para la persona trabajadora y el libre desistimiento. Sin embargo, por vía del artículo de conciliación del 34.8, un juez puede condenar una sentencia, se puede condenar a una empresa a que conceda el teletrabajo y a que lo conceda, pues por ejemplo, por 12 años. Imaginémonos. Claro, eso significa que entonces estamos dentro del campo de la ley del trabajo a distancia, pero sin que podamos aplicar voluntariedad o reversibilidad, pero sin embargo tenemos que aplicar los conceptos salariales, las compensaciones de gastos que exige la norma del trabajo a distancia. Bien, bueno, traía yo un poco de problemática que se está generando a lo mejor entre distintas normas. Y a lo mejor, bueno, pues por humildísimamente desde la experiencia, a lo mejor práctica, poco realzar el papel de la negociación colectiva precisamente para evitar estos problemas y estas casuísticas individuales, pues que lógicamente tanto el artículo 34.8, que refuerza el papel de la negociación colectiva, como lógicamente nuestras normas y el marco normativo esencial, el papel de la negociación colectiva está siendo muy importante en las compañías para poder articular pues, soluciones. Esa falta de concreción o detalles que hablaba la profesora Caterina del derecho chileno, pues permite la adaptación, conoces el sector, tu actividad e intentar
de alguna forma, en términos de equidad, poder fomentar medidas de conciliación, incluso de adaptaciones de jornada, pero que permitan también una equidad entre los distintos compañeros o compañeras. No me entretengo más, creo que son los 10 minutos exactos o 9, profesor Rafael, porque sé que vamos con tiempo. Simplemente un poco era exponer un ejemplo de lo que está pasando en España. Tenemos gran producción normativa, gran locura normativa en el campo del derecho a la no discriminación, muchísimo también regulación en conciliación. Si a mí me llegan a decir y no mucho, que la materia de permisos que has puesto la profesora de RAE era una materia tan compleja ahora mismo, al menos en España, o como yo lo concibo, créanmelo, no me lo hubiese creído. Entonces, bueno, pues está ahora adquiriendo bueno, una relevancia importante en nuestro campo. Muchísimas gracias y también a su disposición. Muchas gracias a la profesora Puy Abril. Iniciamos ahora un pequeño diálogo entre nosotros en estos minutos que nos quedan. Yo creo que ha sido muy interesante conocer la experiencia tanto de España como de Chile, y con distintos puntos que nos muestran cómo ha ido avanzando y cada vez más, llamémoslo, actualizándose esta situación de la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional. Yo quisiera compartir con ustedes algo que nos tocó vivir a todos, en realidad, porque fue un tema, digamos, a nivel global, el tema de la pandemia, ¿no? Que marcó un antes y un después, ¿no? Todo lo que nos ha explicado ahora la profesora Caterine con el tema del teletrabajo, marcó un hito especial con la pandemia, ¿no? Para muchos que estábamos en casa, ninguno creo que estaba preparado para al mismo tiempo responder a la vida familiar y responder a la exigencia profesional. Yo quisiera plantear un tema. Si ustedes tuvieran que decir, dentro de lo que se ha expuesto ahora, ¿cómo avisoran, digamos, qué desafíos son los más próximos que se tiene a nivel de la situación de la conciliación de la vida familiar y vida laboral? Es decir, ya cada una ha puesto un tema, pero si tuviéramos que decir, muy bien, esto es lo que está regulado, perfecto. ¿Qué temas no están regulados que ustedes ven que eso como una vía de presión, que va a llegar en algún momento, que ya está acá y que se tiene que tener presente, digamos? Sobre eso, me gustaría un poco compartir. Abro igual el orden. María Sol, por favor, ¿qué piensas al respecto? Bueno, vamos a ver, yo creo que en España, como ha comentado mi compañera de mesa, sinceramente tenemos herramientas legislativas que nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? Hace poquitos años no podíamos imaginar toda esta cascada de normas con medidas legislativas a favor de la conciliación, por supuesto también a favor de la igualdad. Entonces yo la verdad es que creo que se está generando una inseguridad, un caos. Hay un caos, un poquito lo ha apuntado Puy Abril también. Hay cierto caos porque hay una técnica que no está muy cuidada, hay una regulación que no tiene una visión en conjunto y que yo he hecho en falta, no existen esos reglamentos que se dicen que van a existir, pero estamos sin ellos. Entonces yo creo que, y lo han apuntado mis dos compañeras de panel, creo que es necesario reforzar el derecho colectivo a estas alturas. Yo creo que en España, más que legislación, necesitamos una fuerte negociación colectiva, porque tiene que dar una respuesta adecuada a este trabajo humano que está, que está en una sociedad con unas relaciones laborales que son cada vez más cambiantes, que la verdad, sinceramente creo además que con la ley de paridad, esta ley que se ha publicado en agosto, la ley 2/2024, que también apunta hacia la paridad en los propios sindicatos, vamos a tener una mayor cobertura y posiblemente un mayor refuerzo del derecho colectivo, porque yo sí lo he hecho en falta. Entonces creo que sería desde mi punto de vista, creo que sería necesario para evitar caos y la inseguridad jurídica que tiene la persona trabajadora en muchos casos. Perfecto. Caterine. Bueno, un poquito tomando lo que decía recién la profesora María Sol y también la profesora Puy hace un rato atrás, la verdad que el refuerzo de la negociación colectiva sería fundamental en estas materias porque en definitiva, desde esa perspectiva se puede regular para el caso concreto. De todo, en relación a eso, la verdad es que en Chile ahora se está introduciendo en la discusión pública la posibilidad de incorporar la negociación por rama de actividad.
que es algo que no está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Además de eso, yo creo que hay otros dos pilares fundamentales que debieran modificarse en relación a las normas sobre tutela de la maternidad, paternidad y de la protección de la vida familiar, que tienen que ver básicamente con que más derechos sean de titularidad directa del padre y no solamente de titularidad derivada. En el caso chileno, hay varios derechos que son de titularidad derivada, es decir, que la madre le tiene que traspasar al padre. Y como sociológicamente hay ciertos roles de cuidado, la verdad es que cuando es un derecho derivado no se traspasa. Y eso va a, o sea, si se cambia la legislación en ese sentido, eso claramente incidiría en la corresponsabilidad parental. Y por otra parte, creo que lo que comenté también en mi exposición, el tema de reforzar la corresponsabilidad social en relación a los cuidados, sobre todo en el caso chileno, en relación al derecho a la cuna, ¿no es cierto? Hace tiempo ya hay un proyecto de ley para establecer un sistema de sala cuna universal que todavía no se ha aprobado, pero en definitiva, muchas de las normas que están establecidas, por ejemplo, a propósito de la sala cuna, establecen discriminaciones indirectas en contra de las mujeres. Y además tienen que incorporarse también los cuidados de otras personas, de otros familiares que eventualmente estén enfermos, ¿no es cierto? Como se comentaba, existe la legislación española o eventualmente que tengan una determinada edad. Eso creo yo que sería por lo menos un avance en la materia. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Creo que salió Puy, no la veo conectada. Parece que sí. Sí. Justo en lo último que comentabas, Caterine, sí, Puy, eso es ahí. En lo último que tú conversabas, Caterine, me parece que en Chile, hablando de estos permisos remunerados, todavía no está esta, por ejemplo, posibilidad para tener cierta licencia, para tener, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, a los padres. Imaginemos que los padres estén al cuidado de, digamos, de los hijos en casa. ¿Existe esa posibilidad en Chile? Bueno, se puede solicitar la posibilidad de teletrabajar en el contexto de esta ley, siempre y cuando se encuentren los menores dentro de estos rangos de edad. Y eventualmente, ¿no es cierto?, hay otras disposiciones que se han ido incorporando a propósito de la seguridad social que tienen que ver con algunos otros tipos de permisos respecto de enfermedades de los hijos menores de edad, sobre todo cuando se trata de enfermedades graves. De hecho, hay una ley que se llama Ley Sana que tiene que ver con otorgar determinados seguros y ciertos permisos para aquellos padres que tienen hijos con un cáncer terminal, que han tenido algún trasplante de órganos, en el fondo enfermedades que tienen una especial gravedad, además de otras licencias de la seguridad social. Pero en definitiva se han regulado más bien desde la perspectiva de la seguridad social. Buenísimo, buenísimo. No sé si Puy, ¿quieres agregar algo para terminar? No sé si parece que no nos escucha. Bien, yo simplemente quiero destacar lo siguiente. Me parece muy interesante que ese tema. Ahora sí, Puy, ¿los escuchas? Parece que no. Parece que no. No, simplemente para terminar, me parece muy importante que este tema, hoy estamos en Congreso que nos vincula digamos, al campo de los derechos humanos, el destacar este factor de la corresponsabilidad es clave, ¿no? Es clave entender que esa corresponsabilidad que se da tanto en un ámbito familiar, entre varón y mujer, entre el ámbito que se va a dar de padre y madre, puedan también extenderse dentro de un ámbito profesional. Es clave, es fundamental y saber armonizar. Es un desafío que se tiene. Se ha tocado ahora algunos temas vinculados con permisos, con tema del teletrabajo y al mismo tiempo con determinadas disposiciones que al final nos llevan a entender que cada vez las exigencias son mayores, pero no porque, digamos, se exige más trabajo, se va a renunciar a una vida familiar que se tiene que también que armonizar y sobre todo promover. Sin más, yo cierro este panel agradeciéndoles a los organizadores, agradeciéndoles a cada una de las ponentes, de verdad que me ha encantado escucharlas y más que yo diría que fruto de estas iniciativas académicas uno permite ampliar nuestros conocimientos y al mismo tiempo ampliar nuestro networking. Ha sido para mí una gran alegría conocerlas y también compartir con ustedes este panel.
Igualmente, Rafael, ha sido un placer. Gracias Muchas por gracias. todo. Encantado. Muchas gracias, Encantado. Rafael. Hasta otra oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente.